Vamos a comenzar el simposio de enfermedades intersticiales más allá de las imágenes. El doctor Galán Juan Said estará de secretario y mi persona como presidente de la mesa. Bien, buenos días. Felicitaciones por llegar temprano, a tiempo. Es un desafío esta hora, pero vamos a iniciar. Tengo el gusto de presentar al doctor Juan Ignacio Engelmayer. Él es médico neumonólogo del Hospital de Clínicas José de San Martín de la UBA. Hasta hace un poco tiempo atrás es coordinador de la sesión del intersticio de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Actualmente como jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Neumonología de la UBA. Así que, doctor, le damos la bienvenida. El tiempo es suyo. Mejor. Me gusta más. Bueno, buen día a todos. A los valientes que llegaron a esta hora. Yo llegué hace 15 minutos y no había nadie. Bueno, ahora ya tenemos un poco más de público. Bueno, a mí me encanta venirle a hablar a mis colegas radiólogos, que son una parte fundamental de nuestro equipo. ¿Qué haríamos sin ustedes? Así que estoy muy contento y muy honrado con la invitación. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Ustedes saben que los neumonólogos que nos dedicamos a fibrosis tenemos varios fármacos en danza, por suerte, desde hace algunos años, pero bueno, esta charla es más de diagnóstico, así que en teoría los conflictos de interés no jugarían tanto. Pero a mí me gusta siempre mostrarlo de todos modos. Bueno, yo les vengo a hablar en realidad hoy del gran problema que tenemos todos nosotros, los neumonólogos que diagnosticamos enfermedades intersticiales, los radiólogos, los patólogos, y todos los miembros del equipo que participan en este recorrido diagnóstico de estas enfermedades. Y un poquito, mi charla de hoy va a hablar de ese problema, más que nada. Más que el diagnóstico en sí, obviamente, que recorriendo ese problema vamos a recorrer el diagnóstico, pero la realidad es que tenemos un problema, y no es un problema menor. Desde ya le voy adelantando que una pequeña parte del problema tiene que ver con la incertidumbre diagnóstica. Eso es una parte del problema, pero ese no es el mayor problema. ¿Sí? Ustedes creían que era solo ese, que ya es no menor, porque convivir con la incertidumbre, como convivimos todos los que diagnosticamos enfermedades y tratamos enfermedades intersticiales, es un problema, pero tenemos otro problema que es todavía mayor que la incertidumbre diagnóstica, y eso lo vamos a develar más al final de estos 20 y pico de minutos que va a durar la charla. Entonces, esto sería el primer mensaje. Si usted quiere convivir con la incertidumbre, como le estoy hablando a radiólogos, dedíquese a la radiología torácica y del intersticio, básicamente, ¿no? La radiología torácica no es solo intersticio. Si usted es neumonólogo, dedíquese a las enfermedades intersticiales, sería, ¿no? Un poco el mensaje. Entonces, este es un poco el consultorio de intersticiopatías del Hospital de Clínicas. Acá está Leandro Fasola del Hospital Ferrer. Nos acostumbramos a convivir con esta incertidumbre diagnóstica de manera permanente y en el día a día. Nos acostumbramos a que nuestras decisiones estén muchas veces poco basadas en la evidencia y estar poco seguro de lo que hacemos. Es terrible, pero no se acostumbra. Pero bueno, la realidad es que tampoco quiero ya de entrada arrancar con un mensaje tan negativo. Y también es cierto que ustedes, radiólogos, fundamentalmente, muchas veces en patología intersticial, con una buena tomografía computada de alta resolución, nos pueden dar algunos diagnósticos con un grado relativamente muy bueno de confidencia. Como por ejemplo, como ustedes saben mucho mejor que yo, cuando el paciente tiene un diagnóstico tomográfico confidente de neumonía intersticial usual. Ahí la palabra de ustedes es tan potente como el del anatomopatólogo. De hecho, como ustedes saben, esto no lo biopsiamos nunca, porque el radiólogo tiene el mismo poder que el patólogo. Y no vamos a someter al paciente a una biopsia quirúrgica para que nos diga lo que ya sabemos, lo que el radiólogo ya sabe. Y después hay otros diagnósticos fuera del ámbito de la fibrosis idiopática, de otras intersticiopatías, en donde el radiólogo también nos puede decir con un muy buen grado de confidencia: mirá, Juan, fíjate que este paciente tiene sarcoidosis.
Entonces, no siempre las noticias son tan malas, pero la realidad es que una buena cantidad de las veces, más de la mitad de las veces, la cosa se nos hace cuesta arriba a todos, a ustedes, a los neumonólogos y a todos los miembros del equipo de salud. Entonces, estamos bastante desorientados en un número importante de las situaciones. Pero bueno, metámonos un poquito con este señor, que es el señor que nos convoca hoy, Mr. IPF o Mr. Fibrosis Pulmonar Idiopática, que lo puse como un señor, pero puede ser una señora también. De hecho, de cada 3, 2 son hombres y 1 es mujer. Hay una diferencia a favor de los hombres, pero hay muchas mujeres también, 1/3 son mujeres, que tiene casi siempre más de 60 años, que tiene una fibrosis pulmonar bilateral en las imágenes, sintomática o asintomática muchas veces, que muchas veces tiene espirometría normal, porque, che, Juan, pero tiene espirometría normal mi paciente, ¿será una FPI? Puede ser, ¿cómo no? Mejor, buenísimo que tenga la espirometría normal. La que estamos agarrando de manera más temprana, o puede ser que tenga enfisema y tenga la tomografía pseudonormalizada, que también es otro motivo de que la espirometría sea normal. Y tiene algo que para los neumonólogos es muy importante, que es la presencia con el estetoscopio de rales velcro bilaterales. O sea, si yo escucho esos rales que son como el despegamiento de un velcro, ese paciente tiene seguro una fibrosis. Después veremos cuál es, si es una fibrosis idiopática, ahí nos van a ayudar a ustedes a ver cuál es. Pero que tiene una enfermedad intersticial fibrosante, la tiene, los velcro. Y eso es importante, muy importante tenerla en cuenta. Ustedes saben que no tenemos números en Argentina ni en ninguna parte de Latinoamérica, números de prevalencia, de incidencia y prevalencia de certeza. Creemos, extrapolando los números más conservadores de otras latitudes, entre 15 y 30 por cada 100.000 habitantes de prevalencia, lo cual daría en Argentina entre 6.000 y 12.000 pacientes. Y por incidencia tendríamos entre 3 y 4.000 nuevos por año. Ahí ya tenemos un problema. Ustedes estarán diciendo, che, pero si hay 3.000, 4.000 nuevos por año y hay 12.000 en total, ¿qué pasa? Ahí se mueren. Se mueren rápido nuestros pacientes. En 3, 4 años se mueren. Por lo menos eso ha sido la realidad histórica. Ahora veremos si después eso puede estar empezando a cambiar de a poquito con la mejoría de los tratamientos, no solo farmacológicos, sino con los cuidados integrales de estos pacientes. Es la neumonía intersticial más frecuente, es crónica y progresiva, y nosotros siempre decimos que es la gran vedette de las enfermedades intersticiales. Y es la gran vedette por todo esto, porque es la más frecuente, porque es la más mortal. Entonces, es la gran vedette. Acá tenemos una curva típica de sobrevida de la fibrosis pulmonar idiopática. Si se fijan, más o menos a los 3, 4 años están muertos la mitad. Es un cáncer sin ser cáncer, nos gusta decir a menudo a los que nos dedicamos a esto, porque la verdad no es una enfermedad oncológica realmente, pero tiene una mortalidad mayor que la mayoría de los cánceres. Bueno, y acá es donde nos metemos con la parte del diagnóstico, en resumidas cuentas, y sin entrar en grandes detalles, pero si hablamos que la fibrosis pulmonar idiopática está dentro de la familia de las neumonías intersticiales idiopáticas, lo primero, lo cual habla de que no tenga causa, sino que habla que los miembros del equipo de salud, fundamentalmente los neumonólogos, ignoramos su causa. Lo primero que tenemos que hacer es excluir las causas conocidas de intersticiopatía. Acá hay 3 grandes grupos de causas, para ponerlo fácil. Los fármacos tóxicos para el pulmón, que pueden dar fibrosis pulmonar, la inhalación de partículas orgánicas e inorgánicas, que dan una variedad de neumonías por hipersensibilidad, coniosis y patología por inhalación. 2 grupos, fármacos, inhalación, y enfermedades inmunológicas y del tejido conectivo. Son los 3 grandes grupos que nosotros en el consultorio, con el paciente enfrente, con el interrogatorio, el examen físico y algunos estudios complementarios, tenemos que excluir. Y acá, en el medio, en la parte central, están ustedes. Necesitamos un patrón de neumonía intersticial usual, que el radiólogo de nuestro equipo nos diga, tu paciente tiene un patrón de neumonía intersticial usual, en los pacientes no biopsiados, y cuando hay que recurrir a la anatomía patológica, como ahora vamos a ver, las distintas combinaciones entre el patrón que encontró el radiólogo y el patrón que encontró el anatomopatólogo. Pero siempre necesitamos que no haya ninguna causa. Esa es la parte del trabajo neumonológico inicial. Y como ustedes saben, en el último año y medio ha habido cambios importantes a partir de 2 publicaciones muy relevantes, una a finales de 2017 y otra en septiembre de 2018,
que vinieron a poner un poco de luz y vinieron a traer cambios verdaderamente significativos en el diagnóstico de esta enfermedad. Uno fue este famoso white paper de la Fleischner y otro fue la actualización de la parte de diagnóstico del consenso intersociedades basados en la evidencia para el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Acá está ATS americana, Sociedad Europea, japoneses y nuestra querida Asociación Latinoamericana del Tórax. O sea, nosotros acá estamos representados también. Y como vamos a ver ahora, acá no se ven los autores, pero ahora que los voy a mostrar, muchos de los autores están en los dos. O sea, que no son compartimientos estancos, no son publicaciones que no tienen nada que ver una con la otra. Creo que casi la mitad o alrededor del 40 y pico % de los autores son los mismos. Y si uno va, acá tenemos las diferencias y semejanzas entre el white paper de la Fleischner y el consenso ATS-RLS japonés o DALAT. Acá se concentran las diferencias principales. Las guías basadas en la evidencia, obviamente, como su nombre lo dicen, tienen un approach basado en la evidencia que sigue los estándares del Instituto de Salud de Estados Unidos. Tiene un formato de diseño con preguntas pico. Ustedes saben, las preguntas pico son esas que son preguntas que, por ejemplo, ¿deben todos los pacientes con patrón de neumonía intersticial usual probable en la tomografía someterse a una biopsia de pulmón? Se hace esa pregunta los autores y buscan toda la evidencia para poder contestarla y se hace una recomendación formal por sí o por no o condicional. ¿Sí? En cambio, el white paper de la Fleischner era basado en la opinión de los expertos, a diferencia de tener un approach tan basado en la evidencia, con lo cual no daba recomendaciones con la metodología GRADE, con recomendaciones de grado basado en la evidencia. Entonces, bueno, este es acá tenemos a Ganesh Raghu, que es un poco uno de los americanos número uno de fibrosis pulmonar, que suele estar a la cabeza de la mayor parte de las publicaciones de intersticio y sobre todo de fibrosis pulmonar idiopática, pero acá hay radiólogos, hay patólogos, y están un poco todas las figuras internacionales de esta enfermedad. Entonces, bueno, Juan, ¿cuáles son los cambios esenciales que hay entre el primer consenso? Porque el primer consenso basado en la evidencia, yo les dije que esta era la actualización. ¿La actualización de qué? La actualización de las guías del 2011, que fueron las primeras guías americanas, europeas, japonesas y latinoamericanas basadas en la evidencia para el diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática. Y si ustedes ya quedaron en las prehistorias, pero además ustedes se fijan, 2011, hasta el 2011 no había nada. 2011 para nosotros quedó allá lejos, pero la verdad que hace pocos años, relativamente pocos años, 8 años atrás. Entonces la parte de tratamiento se tuvo que actualizar en el 2015 y la parte de diagnóstico el año pasado. ¿Y cuáles fueron los cambios esenciales entre las guías del 2011 y las guías del 2018? Bueno, acá puse las fotos de mis colegas porque la realidad es que los radiólogos nos están marcando el camino. Podría haber puesto la foto tuya, Leandro, también. No tenía lugar. Los radiólogos nos están marcando el camino y los cambios grandes vienen en el apartado tomográfico. Los cambios grandes no vienen en la parte neumonológica o en la parte de los patólogos. Los cambios grandes vienen en la parte de la tomografía. Y ustedes nos están marcando el camino. No me voy a meter en detalle con esto, porque va a haber una charla, creo que la va a dar Santiago Rossi en un rato, y lo va a explicar muchísimo mejor que yo y muchísimo más en detalle. Pero había 3 categorías antes, que eran la neumonía intersticial usual definitiva, la posible y la inconsistente, y ahora esto se dividió en 4 categorías: neumonía intersticial usual definitiva, probable, indeterminada y la compatible con un diagnóstico alternativo. Acá se le da un valor mucho más importante, como lo va a explicar seguramente Santiago después, a la presencia de las bronquiectasias y bronquiectasias por tracción. Cuando no hay panal de abejas, a falta de panal, si la figura tomográfica es compatible con neumonía intersticial usual, pero le falta panal de abejas, si hay bronquiectasia por tracción, sabemos que eso tiene un correlato bastante alto anatomopatológico con neumonía intersticial usual, entonces se le da. La indeterminada es aquella que le sobran cosas o le faltan cosas o una mezcla de ambas.
Y ahí sí, acá sí ya puede ser mucho más cualquier cosa, puede ser determinada, y el diagnóstico alternativo es cuando el radiólogo te dice, no, mira, esto seguro que no es una neumonía intersticial, y muchas veces el radiólogo te puede decir, no, mira, para mí es tal cosa, una neumonía por hipersensibilidad, una sarcoidosis, etc. Esto sí me pareció interesante traerlos. El año pasado, desde la sección de intersticio de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, hicimos una historia clínica estandarizada para que esté disponible para todo el equipo médico que trabaja con esto en Argentina. Hicimos un apartado de tomografía, en donde lo que buscamos básicamente es que el radiólogo sepa qué es lo que no puede dejar de informar, qué es lo que debería informar siempre, y hay algunos hallazgos complementarios. Después, si alguno está interesado con esto, me contacta y se lo mandamos, porque es algo que desarrollamos con mucho entusiasmo y es interesante que los radiólogos de distintas partes de Argentina lo puedan usar, y de afuera, ¿no? Obviamente también. Entonces, en definitiva, ¿a quién debemos biopsiar? Dijimos que la neumonía intersticial usual definitiva no se biopsia. No se biopsia nunca, porque ya sabemos que es neumonía intersticial usual. Pero ¿qué pasa con la neumonía intersticial usual probable? Porque la indeterminada también hay que biopsiarla siempre, y el diagnóstico alternativo dependerá de cuál es el grado de confidencia, se podrá biopsiar o no, pero la indeterminada se biopsia siempre y la definitiva nunca. Y bueno, acá estas dos publicaciones que yo le mostré, las guías basadas en la evidencia, intersociedades y el white paper de la Fleischer, hacen recomendaciones algo distintas. Algo distintas. Si se fijan, esto es white paper de la Fleischer, esto es ATS-RS japonesa y ALAT. Para la probable, la Fleischer dice, no la biopsies. No la biopsies. ¿Para qué la vas a biopsiar? Si yo, radiólogo, te digo, esta es una neumonía intersticial usual probable, tiene todo, tiene bronquiectasia por tracción, no tiene ninguna cosa tomográfica que me hable de que esto es un diagnóstico alternativo, no la biopsies. En cambio, muchos de estos autores, en el otro paper, dicen que la biopsia sí está recomendada. Pero, acá hay una palabrita que es la trampa. Esa recomendación es solo condicional. Y cuando vos vas a leer qué quiere decir condicional, condicional quiere decir que esa recomendación le dice que a la mayor parte de los pacientes se le recomienda hacer eso, o sea, biopsiarlo, pero una significativa minoría de los pacientes podrían no beneficiarse con esa recomendación. Y esa significativa minoría puede ser de hasta el 49% de los casos. Con lo cual, además de que da risa un poco, en definitiva lo que te están diciendo es, y fíjate vos, porque te están diciendo que hasta el 49% de las veces podrías no hacer eso, fíjate vos. La indeterminada, por supuesto que hay que biopsiarla siempre, o deberíamos biopsiarla siempre, porque es cuando el radiólogo nos dice, mira, no tengo idea qué es esto. ¿Y qué pasa en la vida real? Porque acá todo muy lindo, las guías, pero ¿y en la vida real qué pasa? Y en la vida real lo que pasa es lo que pasa siempre en la medicina, que los pacientes no leen los libros. Entonces, en la vida real, ustedes, todos los radiólogos que ven mucho radiología torácica y tomografía de tórax de enfermedad intersticial, en su vida menos de la mitad de las UIP le van a venir de UIP de libro. Menos de la mitad. La mayor parte de las veces van a tener neumonías intersticiales usables probables o indeterminadas. Así que acá es donde tenemos que lidiar con la incertidumbre, como yo les decía un poquito. Rápidamente, esto como a modo de mensaje, porque la guía intersociedades cuando te dicen, che, biopsiala, te dice biopsiala con biopsia quirúrgica. Hoy por hoy, videotoracoscópica la mayor parte de las veces, o no, o por otra tracotomía. Pero en los últimos años se ha venido de manera muy fuerte la criobiopsia, que es una biopsia transbronquial, pero por criosonda, que obtiene pedazos de tejido mucho más grandes que la biopsia transbronquial convencional, con el forceps común. Puede sacar muestras a veces de hasta 7, 8, 9 milímetros, cuando el forceps común que eran 2, 3 milímetros. Y esto nos está dando una mano, por más que a los patólogos no les termina de gustar tanto porque las muestras son más chiquitas, pero con esto se puede diagnosticar neumonía intersticial usual perfectamente. La guía intersociedades no se la juega. No hace recomendación, doctor Espina, no hace recomendación ni a favor ni en contra del uso de la criobiopsia. Y esto un poquitito tiene que ver también, se han publicado ahora recién, este último año y medio, algunos papers en donde se compara
el valor de la criobiopsia contra la biopsia quirúrgica. El primer paper es un paper italiano de una autora llamada Romagnoli, y es un paper de muy mala calidad, ellos encontraron baja concordancia, pero es un paper que tenía 26 pacientes nada más, los miembros del comité multidisciplinario no estaban ciegos con los resultados ni de la tomografía ni de la biopsia quirúrgica, con lo cual este es un trabajo que a nosotros no nos gustó nada, no nos parece que sea definitivo de ninguna manera para condenar a la criobiopsia versus la biopsia quirúrgica, con lo cual ya mandamos una carta al Blue Journal un poco dejando clara nuestra posición. Pero más allá del tipo de biopsia, criobiopsia o biopsia toracoscópica, ¿biopsiamos o no biopsiamos a los pacientes con UIP probable? Que es en definitiva la pregunta, ¿no? Cuando el radiólogo nos dice, tu paciente tiene un UIP probable, ¿lo biopsiamos o no lo biopsiamos? Y bueno, muchas veces por ahí lo vamos a considerar biopsiar. Y no solo a los probables, a los indeterminados, por supuesto, ni hablar. Pero la realidad es que cuando el paciente tiene menos de 50% de la capacidad vital forzada, o menos del 40% del LSO, o cuando el paciente son, por ahí no, esto de 70 años es relativo, pero pacientes muy añosos seguro que no los biopsiamos, por arriba de los 80 es realmente riesgoso biopsiar, entre 70 y 80 es relativo. Y cuando los pacientes tienen comorbilidades, insuficiencia cardíaca, renal, riesgo de sangrados, hipertensión pulmonar, o cuando el paciente no presta consentimiento, que ocurre muchas veces. Porque si el paciente, uno le dice que tiene un nódulo pulmonar que puede ser maligno, la mayor parte de las veces acepta biopsiarse. Cuando uno le dice que puede tener una fibrosis poliidiopática que tiene una mortalidad casi parecida a la del cáncer de pulmón, el paciente dice, no, doctor, usted me va a biopsiar por una fibrosis. Muchas veces los pacientes no aceptan. Entonces quizás podamos biopsiar al menos el 20% de los casos que nos recomiendan las guías. ¿Y entonces qué pasa? Y bueno, lo que pasa es que lo que le decía en la primera parte de la charla, convivimos con la incertidumbre. Convivimos con pacientes que tienen cuadros clínicos y radiológicos que no son confidentes con un diagnóstico seguro y no los podemos biopsiar. Entonces acá viene el profesor doctor Atul Wells del Brompton de Londres, que ha sido un invitado asiduo por suerte de Argentina, que es para mí el número 1 mundial de neumonología de enfermedad intersticial, que nos dice, bueno, tranquilo, muchas veces no vas a tener una confidencia importante o alta en tu diagnóstico, pero muchas veces uno se puede manejar con un working diagnosis que sea un diagnóstico provisorio. Y un diagnóstico provisorio es aquel, en el caso, por ejemplo, de la FPI, que si bien no es un diagnóstico definitivo, tiene un nivel de probabilidad tal que nos permite instaurar una terapia específica como enfoque más lógico. En el caso de que si tuviéramos un diagnóstico provisorio de fibrosis pulmonar idiopática, sería con antifibróticos. Si el diagnóstico provisorio es de neumonía por hipersensibilidad o una enfermedad fibrosante asociada a una enfermedad inmunológica del tejido conectivo, será con inmunosupresión. Y estos diagnósticos provisorios deberán ser reevaluados periódicamente, no es que decimos, ya está, tiene esto provisorio, no. Fíjate cada 6 meses, volvete a reunir con el neumonólogo, el radiólogo, reevalúa las imágenes, reevalúa con el reumatólogo si hay hallazgo del tejido conectivo, si hay anatomía patológica, en el caso que lo hubiera y no fuera concluyente, volvete a centrar con el anatomopatólogo y contale las novedades. Entonces, no todo es blanco-negro, y tras una discusión multidisciplinaria podríamos tener, según de nuevo Atul Wells, un diagnóstico establecido cuando el nivel de confidencia es mayor al 90%, o diagnósticos provisionales de alta confianza, cuando fuera entre el 70 y el 90, o de baja confianza, cuando fuera entre el 50 y el 70, y cuando la confidencia diagnóstica fuera más baja del 50%, realmente estarías ante un problema de una situación inclasificable. Que en el Hospital de Clínicas, en la última estadística que hicimos de esto, casi un 20% de nuestros pacientes tienen enfermedad inclasificable, así que casi 1 de cada 5, en realidad el 17%, con lo cual esto no es un problema misceláneo y menor tampoco, para que me crean cuánto vivimos con la incertidumbre. Pero llegó la hora de hablar de nuestro problema de fondo. Yo les dije que todo el cuerpo médico de las distintas especialidades que diagnostica fibrosis pulmonar y neumonías intersticiales tienen un problema grande, en parte es la incertidumbre, pero tenemos un problema mayor todavía. Y el problema mayor que tenemos es que somos un desastre poniéndonos de acuerdo. Somos malos. Acá Luis Fagre se ríe, pero somos muy malos. Y somos muy malos en poniéndonos de acuerdo, por empezar, los neumonólogos.
Los neumonólogos tenemos un coeficiente de acuerdo entre nosotros muy malo. Hay varios trabajos de esto, pero quizás los trabajos más famosos de los últimos años son todos los que llevó adelante el radiólogo inglés Simon Walsh. Como van a ver los trabajitos que les voy a mostrar ahora, son todos de él. Y lo que hizo, de este trabajo participamos varios de nosotros, hubo varios neumonólogos argentinos y de distintos países del mundo, 404 neumonólogos de distintas partes del mundo y además 34 número 1 expertos de fibrosis pulmonar hepática del mundo. Nos mandaron a escoriar 60 casos. Tuve una plataforma muy profesional. Teníamos que escoriar 60 casos de enfermedad intersticial de manera ciega y en nuestra casa, con nuestro consultorio, pero no con la ayuda del radiólogo ni de ningún otro miembro del equipo de salud. O sea, sin discusión multidisciplinaria. ¿Saben cuál fue el coeficiente kappa, que es el coeficiente estadístico que se utiliza para el acuerdo? Para el diagnóstico de fibrosis pulmonar hepática, solo moderado, un kappa de 0,42. Acuérdense que el kappa cuando es más cercano a 0 es porque el acuerdo es un desastre y cuando es más cercano a 1 es porque el acuerdo es muy bueno. Bueno, un kappa solo moderado, 0,42. Ese panel de expertos de 30 y pico que les dije de fibrosis pulmonar hepática expertos tuvo un poquito mejor, 0,53, pero tampoco nada espectacular. Y a los que les peor fueron aquellos neumonólogos que no tenían un acceso, porque te preguntaban, ¿vos te reunís en reuniones multidisciplinarias antes de empezar? Los que contestaban que no tenían acceso habitual a los comités, y a los que peor performance tuvieron. Entonces lo que él concluye, Simon Walsh, es que el acuerdo global entre neumonólogos es solo moderado y asistir regularmente a un comité multidisciplinario mejora la performance. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con los radiólogos para el diagnóstico de fibrosis pulmonar hepática? Como dice Luis, igual. Otro trabajo de Simon Walsh. Acá participó, me acuerdo, Santiago Rossi. Les mandaban 112 radiólogos de distintas partes del mundo. Se le mandaron 150 casos para escoriar, sin saber qué respondía el resto. El acuerdo entre los 112 radiólogos fue solo moderado para el diagnóstico de fibrosis pulmonar hepática. Fíjense, un kappa de 0,48. Y esto es para los radiólogos generales, los radiólogos torácicos, que acá en Argentina lamentablemente todavía no tenemos la subespecialidad de manera formal, si bien cada vez por suerte tenemos más cantidad de muy buenos radiólogos formados en tórax, cosa que es muy importante, pero no tenemos, como en Estados Unidos, por ejemplo, la especialidad formal en todo el país de radiología torácica, un kappa de 0,52. Y bueno, lo que concluye es que el acuerdo es solo moderado entre radiólogos torácicos. Pero esperen, que antes de terminar no quiero que nos vayamos tan tristes. Hizo este mismo estudio, pero entre los comités multidisciplinarios. Quiso ver si se ponían de acuerdo o no el neumonólogo, el radiólogo, el patólogo, el reumatólogo y todos los que participan. De nuevo Simon Walsh, de evaluación multicéntrica de los teams multidisciplinarios. ¿Y qué pasó? Bueno, acá un poquito mejor. Un poquito mejor para no ponernos tan tristes cuando entra Santiago ahí en el fondo. ¿Qué pasó? Bueno, el coeficiente de acuerdo casi fue bueno, con un kappa de 0,71. Entonces, ¿cuál es el mensaje final que quiero que ustedes se lleven a su casa de mi charla de hoy? ¿Qué hacemos? Porque la gran pregunta es ¿qué hacemos con la UIP probable? ¿No? La UIP definitiva no la biopsiamos nunca, la indeterminada deberíamos biopsiarla siempre si el paciente está en condiciones. Y bueno, si el paciente tiene más de 65 años y tiene un contexto clínico apropiado, que esto es una palabrita muy fácil de poner, pero es trabajo de los neumonólogos. Hay que trabajarlo al paciente para decir que el contexto clínico es apropiado. Uno podría en ese caso hacer un working diagnosis, un diagnóstico provisorio de fibrosis pulmonar hepática. Pero, eso sí y solo sí, si el radiólogo que evaluó las imágenes es un radiólogo con experiencia en intersticio, si el clínico, los clínicos o los neumonólogos que evaluaron al paciente tienen cierta experiencia en enfermedad intersticial, y eso es un team multidisciplinario en un centro de referencia. Es la realidad. No es lo mismo una persona, un radiólogo, un neumonólogo que ve todos los días una cantidad importante de casos de enfermedad intersticial que las personas que no tienen tanta experiencia en lo mismo. Como es lo mismo, por ejemplo, para asma de difícil control, por hablar de otras enfermedades neumonológicas. Como no es lo mismo hipertensión pulmonar, que se evalúe por un neumonólogo que no tiene experiencia en hipertensión pulmonar, uno que sí. Entonces, la verdad que la creación de centros de referencia me parece algo clave y muy importante, por lo cual estamos abogando desde hace un tiempo. Este es un paper, una editorial que publicamos hace poco con Diego Castillo del São Paulo de Barcelona, en el archivo de oncología,
donde hacemos un poco un llamamiento a la necesidad de establecer centros de referencia en Iberoamérica, que es donde menos hay, ¿no? Y para terminar, para el futuro, y esto no es algo que nos tenga que dar miedo, ni que creamos que le va a sacar trabajo a los radiólogos, sino por el contrario, que yo creo que va a ser complementario, y esto le va a dar más confidencia al radiólogo, y al neumonólogo ni hablar, en su práctica diaria. Ya tenemos disponibles, acá en Argentina no, pero en Estados Unidos ya hay varios centros que lo tienen, todavía es muy caro, es el gran problema, y es la gran barrera para su implementación. Tenemos clasificadores genómicos de UIP, desarrollados a partir de Machine Learning y todas estas tecnologías de inteligencia artificial modernas, en donde se le ha enseñado a través de la computadora a reconocer un híbrido a partir de ARN en tejido pulmonar, a reconocer y a clasificar patrones de UIP en el tejido pulmonar. Entonces, esto tiene una sensibilidad de alrededor del 70%, pero ustedes se acuerdan hoy, la tomografía tiene una sensibilidad del 45%. Dijimos hoy que menos del 45% de las UIP vienen de libro y fáciles. Entonces esto nos va a incrementar la sensibilidad. La especificidad es bastante buena, 80 y pico %, es menor que la tomografía, que la tomografía cuando la UIP es típica es muy específica. Pero va a ser un elemento más cuando lo tengamos disponible en el concierto de metodología diagnóstica. Entonces, para terminar, ha habido los cambios en los patrones tomográficos de la mano del white paper de la Fleischner, incorporado luego al consenso intersociedades. Es muy importante que evaluemos caso por caso con un enfoque multidisciplinario. Tenemos la necesidad de crear centros de referencia y para eso necesitamos más neumonólogos dedicados a intersticio, pero también, además y sobre todo, más radiólogos dedicados a radiología torácica. Y patólogos ni hablar, que es el principal problema que tenemos en cantidad. Tenemos muy buenos patólogos en Argentina, pero no en cantidad. Ese es el problema que tenemos. Evaluar siempre el riesgo-beneficio de la indicación de biopsia, ya sea por toracotomía, toracoscopía o criobiopsia. Muchas veces los diagnósticos provisionales, cuando no tenemos un diagnóstico de certeza, implican una conducta terapéutica. Y como les mostré recién a lo último, tenemos un futuro promisorio de la mano de la genética y de los biomarcadores. Bueno, este es el equipo nuestro de la sección de intersticio de la MR y que estamos muy activos. Nosotros estuvimos de coordinador hasta el año pasado, pero bueno, ahora está la doctora Betty Gil y Norma Naval, mis amigas de Tucumán. Estamos muy activos, laburamos mucho y están todos invitados a sumarse, a todos aquellos que les guste el intersticio y tienen las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.